Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está. Gracia y paz a todos mis santos, deseándoles que tengan un excelente día hoy y enviándoles un abrazo de mucha fortaleza, compartiendo esta palabra con todos aquellos que han probado el don celestial, todos aquellos que comparten el canal de nuestra iglesia y pues confiando en el Señor, en el Dios Altísimo, que esta palabra sea de crecimiento para sus vidas y de claridad de pronto para entender lo que es la fe. Y deseándoles, amados, que sigan creciendo en el Señor y tengan hoy oídos de discípulo para escuchar esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza se trata de la fe del Hijo de Dios. Y partimos del punto que la fe individual de cada uno de nosotros, esa fe independiente, tiene sus falencias, tiene sus dificultades, digamos que depende del entorno espiritual como estemos, porque en este momento es preciso hablar de fe por las circunstancias por las que está pasando el mundo entero, ¿sí? Cuando nosotros no nos vemos afectados, digamos que en nuestra salud, pues de pronto no tenemos que recurrir a las promesas que tiene Dios establecidas por su palabra, donde dice que Él será nuestro sanador, donde dice que el buen suceso está en manos del médico, donde dice que el mismo que dio la llaga, el mismo pondrá la sanidad, el mismo dará la cura, que los médicos fueron puestos por Él, ¿sí?, para dar el eficaz medicamento. Esas promesas no las tocamos, entre tanto que nuestra salud no sea afectada, ¿verdad? Pero cuando vemos circunstancias duras es cuando más tenemos que estar aferrados a cada una de las promesas que tiene nuestro Dios. Porque con el solo hecho de que le debamos el hecho de que aún respiremos, absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestro ser está en las manos de Dios. Eso fue lo que hicimos cuando recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando aceptamos todo lo que el Evangelio nos anuncia de la salvación y de la protección maravillosa que tenemos en nuestro Dios. Entonces, vuelvo y le repito, partiendo del punto de que nuestra fe tiene muchas falencias, es necesario entender. Y por falencias solamente vamos a tocar un ejemplo en todo lo que nos muestra el Evangelio, en las situaciones que pasaron sus discípulos. Entonces nos dice el apóstol Lucas en la enseñanza 9, en el verso 38, dice: «He aquí un hombre de la compañía clamó diciendo: Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y aquí un espíritu le toma y de repente da voces y le despedaza y hace echar espuma y apenas se aparta de él quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron». Por tocar un punto de la falencia de la fe de los discípulos. En otra ocasión el Señor les pidió que velaran, los dejó en un lugar para que oraran con Él, y cuando volvió los halló durmiendo. Dice: «¿No habéis podido velar conmigo ni aún una hora?», ¿sí? Y así una cantidad de cosas. Cuando el discípulo, este santo embajador Pedro, ve al Señor caminar sobre las aguas, y Él le dice que si es Él, que también mande y que permita que Él también ande sobre las aguas. Y el Señor le dice que sí. Y Él baja y empieza a caminar. Pero el ímpetu del viento le produjo ese miedo y Él empezó a dudar y empezó a hundirse. Y tuvo que clamar al Señor. Y el Señor extiende la mano y lo saca. Y le dice: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?».
Entonces es un claro ejemplo de que nuestra fe, con las falencias que presentamos por una y otra circunstancia, sea por la duda, sea por las situaciones que enfrentemos, sea porque nuestra vida espiritual no está totalmente arraigada a la palabra de Dios, pues va a tener siempre esas falencias. Y así no podemos ir de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria como nos lo ordena la palabra. Entonces, una de las maravillas que nos regala nuestro Señor Jesucristo, que nos hereda, es la fe de Él, la fe del Hijo de Dios. Y en una parte dice la palabra tener fe de Dios, y a eso se refiere, a tener esa fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que la fe es nuestra conexión con ese mundo espiritual que nos rodea, con esa naturaleza divina de nuestro Dios. Porque entonces nos dice el Señor en el Evangelio que las palabras que Él nos dice son espíritu y son vida, que Dios es espíritu y que las maravillas de Dios han de ser examinadas espiritualmente. Y en otra parte nos dice que a Dios, que al Padre tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo esto, entendiendo esto, nos queda claro que nuestra fe particular tiene falencias y puede ser quebrantada por las circunstancias. Pero la fe que nuestro Señor Jesucristo nos da, esa fe de hijos de Dios, es una fe que ya pasó a un nivel. Vamos a poner el ejemplo. Nuestra fe alcanzó para podernos allegar ante el Señor de la manera que hayamos cada uno particularmente llegado, sea porque hubo una palabra de restauración en nuestras vidas, sea porque hubo una profetización sobre determinada circunstancia y se dio, sea porque nos allegamos con Él y teníamos un quebranto de salud y Él flujo que hubiera esa sanidad, en fin, por la circunstancia que haya sido, ¿sí? Entendiendo esto. Y resalto por qué es necesario que tengamos esa fe. En una parte de la escritura, en el Evangelio, nos cuenta que un centurión se acercó al Señor para pedir sanidad para un siervo de él, el cual tenía en la casa, que más que siervo para él era como un hijo. Y entonces el Señor dice que sí, que él va ahí entonces para sanarlo. Y entonces le dice que no es digno de que entre bajo su techo, su tejado, su casa, sino que él le dice solamente que diga la palabra y con eso será suficiente para que su mozo sea sano. Y entonces él da la explicación, dice que él también es un hombre que tiene bajo su potestad soldados y que si él le da una orden a un soldado, el soldado va y la cumple, que él no tiene que ir a mirar si la cumplió o algo, ¿sí? Entonces el Señor resalta esa fe y dice que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y hace alusión, hace específicamente eso de la palabra, de la importancia que tenía la palabra. Entonces él se midió como hombre sobre la potestad que tenía sobre sus soldados y veía que eso era un hecho y lo vio a él como el Señor, como el Salvador, y aparte de que la fama del Señor ya corría, entonces solamente él sabía que con la sola palabra que él enviara, con eso era suficiente para que fuera sano ese mozo que él tenía enfermo en su casa. Entonces, ahí la importancia de que nuestra fe sea mezclada a la palabra de Dios. Y en este caso, a recordar que es una heredad que también tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, llegue a tener ese cumplimiento que nos dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la fe que nuestro Señor Jesucristo nos hereda, esa fe para agradarle a Él. Ya no es la fe particular que cada uno de nosotros presentó para resolver un conflicto, para pedir que un familiar se tornara, para pedir salud para uno de los nuestros, ¿sí? Vuelvo y le repito, esa fe nos sirvió para llegarnos al Señor, pero ahora para las maravillas de Él y para poder agradarle verdaderamente, tenemos que llegar a esa fe del Hijo de Dios. Entonces, partiendo de este punto,
es necesario entender lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, ¿sí? Donde nos dice, en el primera del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 9 al 11, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Amén, amén y amén. Entonces, como habíamos hablado, nuestra fe alcanzó hasta recibir el testimonio del Señor. De ahí en adelante, cuando nosotros entregamos esa fe, cuando nosotros ponemos esa fe en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, para que esa fe de Él también sea puesta en nosotros. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Las maravillas de Dios han de ser examinadas espiritualmente. A Dios es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿sí? La palabra de Él es espíritu y es vida. Dios es espíritu, ¿sí? Y lo único que nos conecta con ese mundo espiritual es la fe. No hay nada más. No es algo tangible, a pesar de que se basa en las cosas que vemos, pero nos dice la palabra que lo que vemos es sombra de lo que no vemos, ¿sí? Entonces, la fe del Señor Jesucristo es el único medio por el cual podemos agradar a nuestro Dios. Este es un principio. Sin esta fe no podemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, en una parte el Señor nos dice, nuestro Salvador nos dice, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Lo único que nos pide es eso, que confiemos que Él ha vencido el mundo. Esta fe del Hijo de Dios nos sirve para comprender la profundidad de la voluntad de Dios para con nosotros en este tiempo. Porque recordemos, amados, que lo que narra aquí la palabra, todo lo que nos cuenta es la base como tal, es el fundamento, pero que cada uno de nosotros, en ese libro de esas obras que nos habla la palabra, tenemos apuntados muchos testimonios, la forma como le servimos, la forma como Él se ha manifestado en nuestras vidas, ¿sí? Y todo esto partió de la base de la palabra, ¿sí? Todo lo que vemos aquí es la base y la esencia como tal, pero cada uno de nosotros experimenta la gloria de Dios de una forma diferente, ¿sí? Cada uno de nosotros experimenta la manifestación de Dios de una forma particular, ¿sí? Vemos que los sucesos que nos cuentan los apóstoles, los profetas, cada uno tuvo una forma particular en la que Dios se manifestó a sus vidas, ¿sí? Y lo que nos da aquí el Señor Jesucristo es precisamente entender esa voluntad de Dios de manera particular en cada uno de nosotros. Cuando nos allegamos a Dios, nos logramos allegar a Él en espíritu y en verdad, a través del Espíritu Santo, a través de todo lo que nos ha heredado el Señor Jesucristo, es cuando se empiezan a clarificar los dones y cada una de las virtudes que Dios estableció en nuestras vidas. En eso es en lo que se empieza a usar la fe de un hijo de Dios para con nuestro Padre. Es para ser clarificados en cada una de esas maravillas, ¿sí? De hecho, cuando ya estamos en esa fe, estamos ya ejercitados espiritualmente. Entonces, porque la voluntad de Dios, que es agradable, que es santa y que es perfecta, no la puede entender ni siquiera el creyente común.
porque vuelvo y les digo, es un principio la fe personal, pero para ya entenderla se necesita tener esa fe de un hijo de Dios. Y entonces, porque todo tiene un tiempo y una sazón establecidas, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces nos dice en 1 Corintios 2:5 el apóstol Pablo. Dice, primera de Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Amén, amén y amén. Y entonces dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén, amén y amén. Entonces, cuando nos habla de que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la potencia de Dios, entonces dice, en otra parte de la escritura, nos dice particularmente el apóstol Pablo, nos dice Cristo, sabiduría de Dios y potencia de Dios. Cristo, sabiduría de Dios y potencia de Dios. Entonces entendemos en dónde fue depositada nuestra fe, la fe que cada uno particularmente tenía, para poder recibir esa fe de hijos de Dios. Entonces nos dice en Romanos, el libro de los Romanos 12, en el verso 2, dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces confirma este verso lo que les hablaba, porque de la única manera que vamos a entender la profundidad de la voluntad de Dios de manera particular, por los dones y las virtudes que Él ha depositado en nuestras vidas, y para saber de qué manera le podemos agradar, es única y exclusivamente a través de esta fe, de la fe del Hijo de Dios. Entonces, hay algo particular, nos dice el apóstol Mateo en el capítulo 20, en el verso 28. Dice, y esta palabra es la preparación, porque no es algo que se pueda recibir así. La fe del Hijo de Dios no es algo que se pueda recibir así. ¿Sí? Entonces nos da una preparación supremamente importante. Entonces nos dice en el verso 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, amén y amén. Entonces hablábamos de que la fe del Señor Jesucristo es la única por medio de la cual le podemos agradar, ¿sí? En otra parte el Evangelio nos cuenta que el Señor hizo todo lo que al Padre le agradaba, todo, ¿sí? Que su obediencia fue tan perfecta que fue hasta la muerte y muerte de cruz, que en Él fue consumado todo, que Él hizo la obra que Dios quería que hiciera, Él la hizo, ¿sí? Tanto así que dice, claro que en otra parte atribuye esa gloria a Dios, porque dice que mientras el Padre obra, Él obra, ¿sí? Entendiendo que es una sola esa perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, la obra es de Dios, simple y sencillamente fuimos instrumentos para su gloria, ¿sí? La honra y la gloria siempre son del Señor nuestro Dios. Entonces esta parte
es una clara preparación para recibir esa fe. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos de una y otra forma fuimos llamados a entregarnos, ¿sí? Se nos han atribuido que somos sacerdotes de nuestra casa, como salvadores, que así es, porque escrito está: cree y serás salvo tú y tu casa. Que somos herederos de una salud, que somos herederos de una sabiduría, que somos herederos de unas virtudes maravillosas, que todas están establecidas por la palabra, repartidas por el Espíritu Santo y clarificadas por Él mismo, para que Él mismo las use en nosotros para crecimiento de la iglesia, y para de esa manera agradar a nuestro Dios, hacer lo que a Él le agrada, cumplir su voluntad de manera particular. Esta fe es la única que nos permite permanecer en el camino del Señor, en la formación, en la corrección, en el crecimiento, recibiendo cada palabra que el Evangelio, y el Evangelio aclaramos que es la vida del Señor Jesús de Nazaret, que el Evangelio, para moldearnos hasta ser formado un hijo de Dios para el reino y para la gloria de nuestro Dios. Esto particularmente, sé que falta mucho de glosar muchísimo más sobre esta parte, pero es por así decirlo, es el principio de la fe del Hijo de Dios. Pero la finalidad como tal es esta: nos sirve para poder ser moldeados, para poder soportar todas las aflicciones. En una parte me enseñaba una vez el Señor que cuando me cansara de una circunstancia, que pusiera la otra mejilla, que la otra mejilla era la de Él, y esa soportó absolutamente todo. En otra circunstancia me enseñó que pidiera que su rostro resplandeciera en mí, y eso también cambia una circunstancia, como cuando uno cambia la página de un libro, ¿sí? En fin, ahí yo sé que cada uno de ustedes ha experimentado esa parte donde nuestro Dios y Padre se manifiesta, y particularmente a cada uno de nosotros nos enseña algo, nos da algo. Pero hoy es necesario que recalquemos y que tengamos en cuenta que ya nuestra fe tiene que ser fundada en el Hijo de Dios, para que esa fe de Hijo de Dios sea en nosotros. Vuelvo y le repito, porque la palabra es clara, para que podamos allegarnos a Él en espíritu y en verdad, para que podamos glorificarlo, para que podamos entender perfectamente su voluntad, y para que ya no andemos, por así decirlo, usando nuestra fe para las cosas que realmente ya no tienen fundamento, ¿sí? Aquí ya no cabe decir que tenemos fe, que vamos a entrar a la universidad, que vamos a tener determinado trabajo, que esto, que aquello, porque eso ya no, realmente no es una fe de un creyente maduro, ni es una fe que le vaya a agradar a nuestro Dios, y eso particularmente fue para lo que fue hecha la fe, para darle a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta estos fundamentos, mis amados, mis hermanos en Cristo, a fin de que podamos seguir creciendo, seguir probando cada una de las maravillas que Dios tiene establecidas por su palabra, los tesoros de sabiduría que están escondidos en Cristo, y todo para el crecimiento de la iglesia y para que ésta sea ese reflejo y esa gloria de nuestro Dios. Cada uno de nosotros pone una parte cuando está en la iglesia como cuerpo de Cristo, para crecimiento, para fortaleza, para regocijo, para gozo de la iglesia, para gloria de Dios en la iglesia, y de manera particular también cuando nosotros estamos cada uno en nuestras actividades, ¿sí? Porque cuando estamos en esa común unión, con esa perfecta común unión con nuestro Dios a través del Espíritu Santo, usando esta fe, es que podemos ser útiles para dar una palabra de vida al que en ese instante
lo esté necesitando, aquel que esté pasando por una circunstancia difícil y pueda recibir una palabra de vida de parte de nuestro Dios, porque estamos conectados con esa perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es agradable, santa y perfecta. La voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y de manera particular, porque estoy nombrando solamente lo que está escrito, la voluntad de Dios de manera particular en cada uno se descubre a través de esa fe como hijos de Dios. Por ahora dejamos aquí hasta esta parte y deseándoles, mis santos, que tengan una vida espiritual cada vez más resplandeciente en el Señor, que cada vez esa naturaleza divina sea más palpable y puedan decir: ya el Señor me clarificó en el don que tengo, lo pongo al servicio de la iglesia a través del Espíritu Santo, es este, y cada uno de nosotros podamos servir con más destreza a nuestro Dios en todo el servicio que hay, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces es necesario que estemos cada vez más diestros para poder servir con mejor actitud y con mejor destreza para nuestro Dios. Entonces, que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, les sean multiplicados y gobiernen sus corazones, y que esa perfecta comunión con su Espíritu Santo cada día sea más clara en sus vidas. Los amo en el Señor Jesucristo. Un abrazo, mis santos.